estoy muy preocupado por muchos temas en el Congreso. Sobre este tema yo no estoy conforme. Tiene más exigencias el concurso para ser profesor de escuela en Colombia que para ser procurador por las Cortes. Yo no creo que las Cortes hayan estado trabajando en ver cómo arrinconan al gobierno. La Procuraduría es un antro de burocracia. Centro Democrático debería no votar por el hash. Profundicemos sobre eso, No va a ser profundicemos independiente, no sobre le eso. diga mentiras al país, no va a ser No, independiente. no. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Hoy nos vamos al Congreso de la República. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Entre esas, no hemos conversado acá en el canal de la elección del procurador, porque recordemos que Gregorio El Hash, quien es el actual secretario del Senado, bueno, ya dejó de ser secretario del Senado, fue ternado por la presidencia de la República para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación y esto ha desatado varias críticas. ¿Por qué? Porque pues el hash al principio no figuraba en la lista de elegibles en la convocatoria pública y eso ha generado una controversia entre políticos y entre distintas lugares y organizaciones más específicamente. Y pues vamos a hablar sobre esto, sobre qué tan legítimo es además que se vuelva a tener un procurador muy cercano al presidente de la República, quien es finalmente la figura que investiga al primer mandatario. Esta figura se ha revisado, se ha vuelto a revisar, pero no pasa nada, digamos, así es lo que está pasando en este momento, esto es lo que está pasando en este momento y es muy difícil que se cambie, sobre todo esa forma de cómo se elige el procurador. Vamos a hablar sobre esto y también sobre algo muy importante que se va a discutir presuntamente hoy en el Congreso de la República, el tema del presupuesto. Así que nos vamos directamente a saludar a nuestros protagonistas. Representante Cristian Garcés del Centro Democrático, gracias por estar acá. Hola María Camila, ¿cómo estás? Gracias por preocuparte siempre por los temas del Congreso y invitarnos a este debate. Un saludo para el representante Ocampo. Representante Alejandro Campo, del Pacto Histórico, gracias por estar acá. Hombre, Camila, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar con ustedes compartiendo este tema tan importante para el país. Un saludo a Cristian Garcés, congresista en Vallecaucano. Qué rico estar con ustedes dos en este debate. Representante Garcés, empiezo con usted con respecto al tema del señor Gregorio El Hash, quien además ya ha sido apoyado por muchos partidos, ¿no? Entonces no solamente es el partido de gobierno, sino que ya están conservadores, están liberales, algunos verdes, etcétera. ¿Cómo le ha parecido todo esto del señor Gregorio El Hash y esa elección, que además yo creo que es el favorito, ¿no? Para ocupar el cargo de Procurador General. Bueno, María Camila, la verdad estoy muy preocupado por muchos temas en el Congreso. Sobre este tema yo no estoy conforme. Yo creo que los tres candidatos a la Procuraduría son personas destacadas, con una trayectoria importantísima, con una formación profunda. Los tres pienso que podrán ejercer el cargo de la Procuraduría bien, pero yo no creo que el gobierno nacional y el Congreso va a terminar sintonizado con el pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere un procurador lo más alejado de la política, lo más alejado de la política. Y la verdad, los tres candidatos son unas trayectorias de funcionarios, de políticas, que no los descarta. Vuelvo y no tengo nada contra ellos, pero yo sí hubiera querido ver en la terna, por ejemplo, a un exmagistrado exitoso, a un decano de derecho de una universidad, a un abogado prestigioso, personas independientes. Y esto no va a terminar bien, digamos, en el debate cuando se elija el procurador. Yo creo que el doctor El Hash ya tiene los votos para ganar. Mi partido está en una encrucijada, votar o no por él, pero lo que yo no esperaba era que el gobierno de Gustavo Petro terminara aliándose primero con la política tradicional para elegir el procurador nacional. En el gobierno pasado de Iván Duque se eligió a la que era la ministra
de justicia. Eso fue muy criticado. En mi concepto, no estuvo bien. Pero ahora lo que yo no esperaba era que el gobierno del cambio terminara eligiendo el secretario general del Senado de la República como procurador, alternarlo para que sea elegido. Esto realmente no es el cambio en nuestro país y vuelvo y repito, esto tiene una repercusión en la opinión pública que no le conviene ni al Congreso ni al gobierno nacional. Recordemos que los congresistas tienen concejales, tienen alcaldes, tienen diputados, tienen gobernadores, que la Procuraduría ejerce el control sobre todas estas entidades territoriales. La Procuraduría le hace control también al gobierno nacional y por eso me ratifico en que el procurador debería ser lo más alejado al mundo político y Petro, por el contrario, está eligiendo al más político de todos porque es el que viene del Congreso, del partido de la U, de la política tradicional, sin decir que tengo nada contra el doctor Al-Haj, porque tiene todos los requisitos, digamos, en su trayectoria, en su formación para ser procurador. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Representante Ocampo, ¿qué opina de esta opinión de esto que acaba de decir el representante Garcés? ¿Se está aliando el gobierno nacional, el gobierno del cambio con la política tradicional? Desde el inicio que inició esta convocatoria por parte del Consejo de Estado de la Corte Suprema, yo hice 2 derechos de petición para que la Corte del Consejo me dijeran y dijeran los colombianos cómo iban a elegir el internado al procurador. Les pregunté si las maestrías valían, si las especializaciones valían, si los doctorados tenían alguna, digamos, consideración para ellos, cuánto contaba la experiencia de una persona experta en derecho disciplinario, que es lo que va a hacer en derechos humanos, si alguien ha sido juez o magistrado, si eso tiene un valor, los doctrinantes, los escritores de libros sobre estos temas, y nada tenía ningún valor. De hecho, tiene más exigencias el concurso para ser profesor de escuela en Colombia que para ser procurador por las Cortes. Y eso prendió las alarmas. Yo les dije, me parece grave que no elijan la mejor persona, sino que van a elegir políticamente. Eso fue hace un mes más o menos. Luego, el Consejo de Estado de la Corte Suprema me dan la razón. Le eligieron los candidatos a Vargas Lleras. Y esto tiene 2 implicaciones. Uno, un mensaje muy grave que le enviaron las Cortes al presidente. 2 personas que no son afectas al presidente, que públicamente son contradictoras del presidente, que han dicho cosas de hecho que no están bien, que no son ciertas, pero además como terno un señor como Luis Felipe Henao, que inauguró un acueducto que funcionó un día y que está investigado por la Procuraduría. Entonces, las Cortes eligieron el candidato de Vargas Lleras, eligieron candidatos de la oposición, candidatos políticos, teniendo muy buenos candidatos en ambas Cortes. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema tenían personas muy preparadas, tenían exmagistrados, jueces en ejercicio que pueden hacerlo de la mejor manera, personas reputadas en Colombia en el derecho. Eso nos lleva a la primera reflexión que quiero dar, María Camila, y es que la función de elegir no debe ser de las Cortes, porque metemos a las Cortes en un problema, metemos a las Cortes a meterse en política, y lo que tenemos que tener son unas Cortes alejadas de la política. ¿Por qué? Porque terminamos juzgando las Cortes, terminamos poniéndole color político, los magistrados entonces tienen corazón político, parece que responden a varias dinámicas de partidos políticos y ya se hace evidente en la opinión colombiana. Eso no tiene por qué ser así. La Corte Suprema debe ser intocable, pero para ser intocable no debe meterse en política. El Consejo de Estado tiene muchos reparos, pero debe ser igual intocable, no meterse en política. Y creo que un error de la Constitución es eso, ponernos a elegir porque quien elige termina criticado, porque no todo el mundo queda contento con la elección. Claro. Lo segundo, elegimos personas de la clase política y criticamos eso. Cuando se supone que los políticos son los más preparados para elegir el país, creo que estamos dando un mensaje muy mal, porque entonces siempre buscamos un no político que es el que se prepara. Es decir, que hay que hacer un cambio en la clase política que tenemos. Y lo tercero, que Cristian y sus amigos y otras personas pensaban poner un procurador que arrinconara al gobierno, buscando en radical, y la oposición ya estaba lista para elegirlo, ya tenían 60 votos para elegirlo. Y luego al presidente no le queda más que responder a esta jugada política de la Corte. Y el presidente responde con otra jugada política. Una persona que les gana en el Congreso de la República.
Creo que las Cortes pusieron el juego en este color, en el color político. Seguramente si las Cortes hubiesen elegido personas académicas, no mandan un mensaje fuerte al gobierno, no gana cambio radical en las Cortes, que es un mensaje vergonzoso y terrible para el país. Es de cómo las Cortes eligen candidatos del partido más cuestionado en Colombia, que más condenados tienen por corrupción, por parapolítica, más destituidos. Es que lo que hicieron las Cortes está muy mal. O sea, el mensaje es terrible. Creo que se equivocaron. Y el presidente le respondió con un mensaje político diciendo: vamos a jugar la política, yo juego a la política. Y después de una ficha Pero para no ganar. se supone que el Seguramente es lo que presidente queremos, es el presidente pero es del lo que hay hoy. cambio, representante. Uno entendería, digamos, que la política se juega así, pero el presidente está en un gobierno del cambio, entonces la gente estaría esperando que no respondiera con la misma moneda. ¿Es la Pues única pierde, salida, Camila. representante? Claro, pierde. Es decir, es que al presidente lo arrinconan con esas dos fichas y la única salida que le queda es ganar. ¿Por qué ganar? Estamos saliendo de Margarita Cabello, que es una loca fanática que representa a los Char. ¿Qué hizo Margarita Cabello? Inhabilitó al supersubsidio sin ninguna falta disciplinaria, pero es una señal que va a perseguir el gobierno. El presidente tiene obligación. O saca el gobierno adelante, o deja que una persona de cambio radical le termine, digamos, inhabilitando a todos sus funcionarios. Entonces, la única salida era política. Hoy el presidente hizo una salida para ganar y no dejar arrinconar el gobierno y no dejar que la oposición imposibilite un programa de gobierno. Los colombianos eligieron para que esto funcione bien. Si no elige bien, pierde. Representante Garcés, sí, adelante, por favor. Yo entiendo las preocupaciones del representante Ocampo desde su esquina, es uno de los defensores del gobierno nacional, pero yo sí quiero pues aclarar unas cosas. Primero, yo no creo que las Cortes hayan estado trabajando en ver cómo arrinconan al gobierno. Sí creo que es una mala coincidencia que los dos que se ternaron por las Cortes pues terminaron siendo cercanos a Cambio Radical en su trayectoria profesional, y Cambio Radical pues es un partido de oposición. Pero yo sí insisto en que la Procuraduría pues se supone que no es un ente para perseguir, y las Cortes hay que respetarlas. Las Cortes no considero que estén buscando una estrategia política de arrinconar al presidente de la República. El gobierno nacional ha sido sumamente atrevido, grosero y perseguidor inclusive de las Cortes. Recordemos lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional, Gustavo Petro, cuando lo trató de negro conservador. O sea, esto es una situación muy complicada que estamos viviendo en nuestro país. Y yo vuelvo y repito que hay una incongruencia total, porque terminó entonces, por estrategia política, el presidente Petro aliándose con la política tradicional para elegir el procurador. Entonces yo espero que al elegirse el doctor Al-Haj, busque tener la mayor independencia posible del Congreso de la República, de congresistas que tienen alcaldes y gobernadores, y del gobierno nacional que está ejecutando recursos públicos. Ahí Y le quiero decir una contrapregunto. cosa. Sí, señor. Quiero decir una cosa. El gobierno fracasó, claro, volvió a fracasar. El gobierno fracasó en la elección de la defensora del pueblo, porque afortunadamente no quedó la más radical, perseguidora de la derecha en el país, inclusive perseguidora de Álvaro Uribe Vélez, porque hacía parte, señora Yomari, de grupos de abogados que han perseguido a personas de la derecha, a policías, a soldados en el pasado. Pues quedó la defensora más independiente, y yo creo que esto estuvo bien, porque era ternada por el presidente, pero el Congreso eligió la más independiente. Aquí la verdad no estoy contento con lo que está sucediendo. Es un problema de una legislación, de un trámite que nos lleva a esto. Yo no estoy de acuerdo, como dice el del representante Ocampo, que no ternen las Cortes, porque las Cortes son de los espacios en Colombia más independientes que tenemos. Entonces, ¿quién va a terminar ternando al procurador general de la República? Yo creo que eso no lo podemos cambiar, pero hay una mala coincidencia histórica en todo lo que ha pasado, y yo espero y confío en que el doctor El Hachigana haga una buena procuraduría, porque eso es lo que espera el pueblo colombiano, que luche contra la corrupción. ¿La corrupción de quién? De cualquier gobierno, sin importar si sea Petro, sin importar el alcalde, el gobernador que sea, si tengan o no relación en el Congreso. Esperamos un procurador que persiga a los corruptos, y ahí tendremos que estar todos encima de que esto ocurra.
Representante Garcés, ¿y qué dice la gente de su partido? Me gustaría saber qué dice la gente del Centro Democrático, qué opinan dentro de su colectividad. Hoy Van a votar por el hash. tenemos hoy una reunión para discutir qué hacer. Hay una posibilidad es votar por el hash o no votar por el hash. Nosotros ya tenemos el antecedente del Contralor General. El partido asumió la posición de, aunque tenía el Contralor General un respaldo del gobierno nacional, apoyarlo, buscando nosotros influir la mayor independencia posible, aportando eso. Aquí Ya. puede pasar lo mismo. El partido se reúne con el hash y le dice, nosotros lo apoyamos, pero pidiéndole independencia, la mayor independencia posible, y le ejerceremos el control a la Procuraduría. Ese es un camino que puede tomar el partido en esta situación, porque es obvio que tiene ya los votos para ganar. ¿Cómo aportamos al país? Pues dándole un toque de independencia desde la oposición a el hash. Bien, ya abordando ese tema, y yo sé Camila, que ya tienen que empezar ahí sesiones. Señor. Yo quisiera algunas previsiones de las que hizo el congresista Garcés. Sí. Primero, algunas previsiones. Uno, yo nunca dije que las Cortes querían arrinconar el gobierno, dije que las Cortes habían elegido candidatos de un partido que quiera arrinconar el gobierno. Lo segundo, yo sí creo que lo que no le gusta al país es esa mentira que vivimos hoy. La Procuraduría es un antro de burocracia. Centro Democrático debería no votar por el hash, pero no van a hacer porque todos están pensando en el botín burocrático. La Procuraduría no persigue la corrupción en Colombia. Los índices de corrupción en Colombia son altísimos. Es una institución que no soluciona los problemas del país. Centro Democrático va a votar por el hash para que le mantenga procuradores y para que no persigan los candidatos de ellos. Es donde yo le digo a ellos que deben de ser coherentes, doctor Cristian, no voten por el hash. No, sepárense ustedes de eso, pero todos terminan allí. El que elige es el Congreso de la República. Y a Colombia lo que no le gusta es esa doble moral que tienen los políticos hoy en día. Entonces, les dicen hablar de corrupción, pero defienden una entidad corrupta. La Procuraduría es una entidad que tapa la corrupción, que no persigue la corrupción en Colombia. Se siguen robando la plata de los colombianos por décadas y la Procuraduría nunca ha sido una solución de nada. Pero todo Centro Democrático va a ir a votar para que le den procuradores. Usted pregunta quiénes son los procuradores. Sueldos de 35 millones de pesos, 30 millones de pesos que les da el procurador por elegirlo. Él va a ganar y ellos van a votar. Pero entonces están criticando el gobierno, pero elegir el candidato que eternó el presidente. Todo por cálculo político, por politiqueros. Una persona seria, un partido serio, se aparta de eso. Se aparta. En el caso de la defensora del pueblo, discúlpeme, doctor Cristian, no perdió el gobierno. El presidente eternó las tres. Las tres las terminó el presidente, pero ustedes quieren decirle al país que el presidente está perdiendo cuando ustedes se están tapando en las mismas aguas de la Procuraduría. Una entidad que en Colombia debe desaparecer, debe transformarse, debe elegirse de manera diferente. Acá tienen que elegirse los mejores, personas que no tengan vínculos con la corrupción. La historia de corrupción en Colombia tiene que cesar, y cesa y para si eligen una procuraduría capaz de en verdad perseguir los corruptos. No una procuraduría que esté elegido por políticos para que se haga pasitos con los amigos de ellos y persiga a los opositores. Lo que estamos viendo es vergonzoso en este país. Entonces yo sí quiero hablarle claro al país. Van a votar por un fortín burocrático que es la Procuraduría. La corrupción ha sido lo mismo. Una loca fanática como Margarita Cabello no solucionó el problema. Y van a elegir un candidato para que les garantice a ellos. Y yo les digo, las fuertes críticas del cambio del Centro Democrático se van a aguar en la elección de hash. Yo de ustedes, doctor Cristian, pero profundicemos sobre eso. No profundicemos sobre eso. No diga mentiras al país, no va a ser independiente. No es mentiras. Escúcheme, el procurador nunca ha sido independiente, porque lo elige el Congreso de la República. A quien te elige no lo clavas, a quien te elige no lo haces. Usted mismo lo dijo ahora. Los congresistas tienen alcaldes, tienen concejales, tienen funcionarios. ¿Usted cree que los procuradores van a restituirlos? Mire, yo elegí tal, ayúdeme, si los procuradores son de ellos. En el Valle del Cauca, ¿quién tiene los procuradores, por favor? Tú me eliges, yo no te investigo. Claro, estamos de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero entonces pareciera que el pacto histórico no va a tener cuotas en la Procuraduría, según dice el representante Alejandro Campo.
Entonces, no, yo no soy, a mí no me diga mentiroso, porque además yo no tengo un solo puesto en la Procuraduría. Pero lo que va a pasar es que el presidente eligió el más cercano a los políticos, el más cercano al Congreso de la República. Esa es la incongruencia. Entonces, no hay cambio, no hay cambio. Eso no hay cambio aquí, vamos a seguir en las mismas. Estoy de acuerdo en eso, claro. Vamos a seguir en las mismas. No, porque nosotros no elegimos las cortes, ni elegimos los que postulan las cortes. Nosotros vamos a arrinconar al gobierno. Nosotros no podíamos hacer eso, tenemos que escoger dentro de los que mandan las cortes. Sí. La sorpresa es el que postula el gobierno gobierno nacional. Si el gobierno quisiera un cambio, pues tiene la dignidad política de presentar a uno que no responda a intereses políticos y a relaciones con el Congreso, así perdiera, pero no se acomodó. Así el presidente Petro va a tener el pacto, los puestos en la pero es Procuraduría, que la vamos a seguir en la misma. Vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir en las mismas. Ese es el problema. Claro, pero esto puede pasar en cualquier gobierno, ¿no? O sea, en cualquier gobierno, derecha, izquierda, de centro. Es que Cristian cree que el presidente es el problema, que lo elige, sí estoy de acuerdo, lo elige el Congreso. Estoy de acuerdo, Alejandro, con usted. El problema es que lo elige el Congreso. ¿Cómo logramos el más independiente? Esa señora que usted habló mal, esa señora Margarita, era la ministra de Duque. Pero mire la historia de ella, esa señora era más independiente al Congreso, tenía muy pocas relaciones con los congresistas. Claro, venía a ser ministra de Justicia, eso no estuvo bien también, pero era más alejada del mundo político de unas personas que tienen relaciones todos los días con los congresistas de todos los partidos. Todos los tres. Claro, pero después ya demostró que la independencia no estaba muy a su... De los char y centro democrático, pero yo creo que hay mucha corrupción, en el país, y los órganos de control no están funcionando. Estoy también de acuerdo con eso, no funcionan. Los órganos de control no funcionan en Colombia, y también los concejales y los diputados, los contralores, los personeros. Esto es un tema de fondo en nuestro país. Vea, se nos va a acabar el tiempo, pero quiero... Sí, para decir algo más, cerremos, representante. Claro, otra cosa, Cristian, es que en verdad los magistrados tienen corazón político, cuando no deberían tenerlo, es decir, y eso no se puede obviar. En Colombia todo el mundo tiene derecho a participar de un partido político, incluso los magistrados, pero sí es cierto que aquí hay unos partidos y un establecimiento que ha elegido magistrados, que ha elegido el aparato judicial, y ese aparato judicial responde a esos intereses. Para las elecciones del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, los políticos juegan un papel importante, conocen, han postulado, los magistrados de la Corte Constitucional los ha elegido el Congreso de la República, el Senado. Entonces es cierto que hay interferencia política y eso le está haciendo daño al país. ¿Por qué? Porque en los últimos años en varias cortes no se han elegido los mejores para ser magistrados, se han elegido personas que ni siquiera eran litigantes brillantes. De hecho, algunos no sabemos cómo algunas personas son magistrados. Y hay, Cristina Lombana en la Corte Suprema de Justicia tiene, digamos, una afinidad muy fuerte con el Centro Democrático. Y ese no es el problema. El problema es cómo los colombianos tenemos una justicia en serio independiente, donde los colores políticos no jueguen, donde los poderosos no estén detrás de esa justicia y donde los intereses del país prevalezcan, sobre todo la verdad, la justicia, la lucha contra la corrupción. Eso es lo que tenemos que lograr en Colombia. De acuerdo. Y es hora de transformar las instituciones. Exacto. De acuerdo, María Camila, y sería muy bueno discutir esto, que hagas un programa con jueces, con magistrados, sí, pero sí invito a que tengamos cuidado en algo. No vamos a terminar como México, que acaba de decidir que los jueces de la República los eligen con elecciones populares y el narcotráfico va a financiar las campañas para elegir los jueces. Cuidado, porque de Guatemala podemos terminar en Guatepeor. Y hoy tenemos a las Cortes, que son lo más independiente en Colombia. Mire, quiero, antes de que se me vayan, que yo sé que ya tienen sesión, preguntarles por el tema del presupuesto general. ¿Se mantienen los 523 billones de pesos planteados por el gobierno? Representante Ocampo, rápidamente, hoy, ¿cómo se tienen planteadas las sesiones y demás? No, yo espero que ojalá en verdad podamos resolver ese tema del presupuesto. Es un tinglado muy fuerte para el país. Yo creo que es un tema donde debemos, digamos, quitar el tema ideológico fuerte de eso, porque el país necesita funcionar. Ya hace 8 días hubo un momento de con eso. Ojalá hoy la Comisión de Presupuesto se ponga de acuerdo en el monto del presupuesto, porque es un tema de funcionamiento para el país, de inversión, y esperemos que hoy se tomen las mejores decisiones para que Colombia pueda contar con los recursos necesarios para el 2025. Y representante Garcés, antes de empezar todo esto, me está hablando de unas preocupaciones específicas sobre el tema del presupuesto. Por favor, cuéntenosla
Cuéntenoslas rápidamente. Sí, pues yo creo que se va a hundir el presupuesto, Petro lo va a sacar por decreto porque el Congreso le dijo al presidente, baje el gasto de funcionamiento, baje la cifra de presupuesto, el gobierno sordo, mudo, no logra hacer acuerdos y se va a hundir el presupuesto. Y hay una cosa muy grave que quiero compartirles, es que siempre el presupuesto regionalizado se discutía en reuniones en Hacienda entre los ponentes y los coordinadores ponentes por muchas sesiones, departamento por departamento, y ahora lo han presentado apenas ayer a las 3 de la tarde y hoy ya se va a votar el presupuesto sin una discusión departamento por departamento. Lo mismo fue el año pasado, nos presentan el regionalizado horas antes del debate sin una discusión profunda y nosotros venimos a defender las inversiones de cada departamento, pero sin discusión. Yo votaré negativo el presupuesto, prefiero que el gobierno siga cumpliendo su trabajo que actúa de manera antidemocrática, pero yo no me voy a prestar para que no haya transparencia y discusión profunda del presupuesto de la nación en esta crisis financiera en la que estamos actualmente en el país. Representante Garcés, representante Ocampo, muchas gracias por haber estado estos minutos acá. A usted, Camila, mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, representante. Gracias a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan sobre esta eterna discusión de la elección del procurador general. Si esto, y esto sí valdría la pena, como lo dice el representante Garcés, tal vez discutirlo con jueces, magistrados y demás, porque que el procurador lo elijan desde el Congreso de la República probablemente pues va a favorecer a ciertos sectores políticos, va a favorecer al presidente, va a favorecer a la persona que esté de turno y esto es un problema eterno. Tú me eliges, yo te investigo o no te investigo. Es el problema eterno. Muchas gracias por haber estado acá. Por favor, háganme saber sus comentarios acá. Los estoy leyendo. Siempre, obviamente, muy respetuosos. Y no se les olvide suscribirse y seguir, si ustedes encuentran este contenido relevante, seguirlo recomendando a sus amigos, familiares y conocidos. Nos vemos más adelante. Chao, chao.